Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la Biblia al día. El capítulo de hoy. Escuchemos. Para hoy tenemos la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Escuchemos. Primera de Timoteo 3, ¿tienes lo que se necesita? Estás siendo considerado para un puesto de liderazgo en una organización muy prestigiosa. Ha preparado su currículum. Sin embargo, se pregunta cuál es el perfil para el puesto de liderazgo que está vacante. Le pedimos a la inteligencia artificial de Google que nos diera una lista de las cualidades de los grandes líderes. A continuación se muestran los resultados de la investigación. Los grandes líderes son personas que se caracterizan por ser conscientes de sí mismos, tener inteligencia emocional y ser capaces de motivar a su equipo. También se destacan por su capacidad de comunicación, su habilidad para resolver conflictos y su capacidad de adaptarse a los cambios. Algunas de las características de los grandes líderes son: comunicación, son capaces de comunicarse de forma clara y eficiente. Delegación, son capaces de delegar el trabajo de forma eficiente. Motivación, son capaces de motivar a su equipo para que den lo mejor de sí. Pensamiento estratégico, son capaces de incentivar el pensamiento estratégico. Adaptabilidad, son capaces de adaptarse a los cambios y a las situaciones nuevas. Respeto, son capaces de inspirar respeto en su equipo. Innovación, son capaces de fomentar la innovación para que su equipo desarrolle soluciones nuevas. Escucha, son capaces de escuchar activamente y observar con atención. Resolución de conflictos, son capaces de resolver conflictos y considerar los desacuerdos como oportunidades de mejora. Cuando comparamos estas cualidades con las que figuran en 1 de Timoteo 3, versículos 1 al 7, observamos que no hay cualidades relativas a lo bueno que pueda ser un líder en casa. Estas son las principales cualidades necesarias para ser líderes o administradores para el puesto de obispo o líder de una congregación cristiana local. Cuando definamos este puesto, observaremos que es comparable a cualquier puesto de liderazgo de una gran empresa. Cargo: obispo/supervisor. En la Biblia, un obispo es un líder de una comunidad cristiana local que supervisa el bienestar espiritual de la congregación. La palabra obispo proviene de la palabra griega episkapos, que significa supervisor o superintendente espiritual. Responsabilidades: enseñar a la congregación, tanto en público como en privado. Visitar a los enfermos. Dar la bienvenida a los visitantes. Administrar muchas iglesias. Requisitos: debe ser intachable, moderado, sensato y hospitalario. No debe ser dado a la embriaguez. Debe ser capaz de enseñar bien. Debe ser amable, no violento y no codicioso de dinero. Debe manejar bien a su propia familia y asegurarse de que sus hijos le obedezcan. No debe ser un converso reciente. También debe tener buena reputación con los de afuera de su organización. Hemos conocido a muchos líderes eclesiásticos, y uno de los factores determinantes que pueden llevarlos al éxito o al fracaso es su dinámica familiar. Cuando hay división en el hogar, el liderazgo del líder se ve muy afectado. Si la esposa no apoya su ministerio, si los hijos son desobedientes y si ocurre públicamente, es aún peor para el líder. No sabemos por qué no se tienen en cuenta las dinámicas familiares a la hora de contratar líderes para las empresas. Creemos que deberían tenerse en cuenta. Conocemos varias empresas que tienen en cuenta las necesidades de las familias, como la guardería para los hijos de los colaboradores, etc. Queremos compartir algunos puntos sobre las dinámicas familiares y cómo pueden afectar al rendimiento del líder. Impacto de las dinámicas familiares. Las dinámicas familiares pueden afectar a la salud, el bienestar y las relaciones de una persona. La dinámica familiar puede influir en cómo una persona se ve a sí misma y al mundo. La dinámica familiar puede afectar al comportamiento y las habilidades sociales de una persona. ¿Tenemos lo que hace falta para convertirnos en grandes líderes? ¿Tienes lo que hace falta para convertirte en un gran líder?
Cuando estudiamos a grandes líderes de la Biblia como Moisés, David y Salomón, por mencionar solo algunos, notamos que en el caso de David, la dinámica familiar le afectó negativamente. Lo mismo ocurre con Salomón. Sin embargo, Moisés tuvo la bendición de tener un suegro sabio que le ayudó a organizar, estructurar y dirigir al pueblo de Israel, véase Éxodo 18. Si queremos ser líderes de éxito, primero debemos ser colaboradores. Debemos aprender a servir, a realizar las tareas humildes de la vida. Debemos recordar el ejemplo de Jesús, como sirvió incluso a sus discípulos lavándoles los pies. Y debido a que se humilló a sí mismo, será exaltado por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Este pasaje de Primera de Timoteo 3 nos invita a una reflexión profunda sobre las cualidades esenciales del liderazgo, contrastando las perspectivas del mundo empresarial con los criterios divinos establecidos para los líderes espirituales. Analicemos las ideas principales que presenta. Introducción: el perfil del líder según el mundo y la Biblia. El texto comienza planteando la pregunta sobre las cualidades necesarias para un puesto de liderazgo, comparando la búsqueda de un perfil en el mundo empresarial con los requisitos delineados en Primera de Timoteo 3 para el liderazgo en la Iglesia cristiana, específicamente para el cargo de obispo o supervisor. Se destaca una diferencia crucial: mientras el mundo empresarial valora la autoconciencia, la inteligencia emocional, la motivación, la comunicación, la resolución de conflictos y la adaptabilidad, la lista de Pablo para el liderazgo eclesiástico pone un énfasis significativo en la vida personal y familiar del aspirante. Cuerpo: desglosando los requisitos del liderazgo bíblico. El pasaje profundiza en el significado del cargo de obispo y sus requisitos. Definición del obispo: se explica que el término obispo proviene del griego episkapos, que significa supervisor o superintendente espiritual de una comunidad cristiana local. Responsabilidades del obispo: se enumeran responsabilidades clave como enseñar públicamente y en privado, visitar a los enfermos, dar la bienvenida a los visitantes y administrar varias iglesias. Estas funciones son comparables a las de un líder o administrador en una gran empresa. Requisitos del obispo: Primera de Timoteo 3, 2-7 se detalla una lista de requisitos que abarcan tanto el carácter personal como la vida familiar. Intachable, sin acusaciones válidas en su contra. Moderado, equilibrado y sobrio en sus hábitos. Sensato, prudente y con buen juicio. Hospitalario, que acoge bien a los extraños. No dado a la embriaguez, libre de la adicción al alcohol. Capaz de enseñar bien, habilidad para comunicar la verdad bíblica. Amable, no violento, no codicioso de dinero, manso, pacífico y desinteresado en las riquezas materiales. Manejar bien a su propia familia. Tener hijos que le obedezcan con respeto. No ser un converso reciente, tener una fe madura y probada. Tener buena reputación con los de afuera, ser respetado incluso por aquellos que no son parte de la Iglesia. La importancia de la dinámica familiar: se subraya la influencia significativa de la dinámica familiar en el éxito o fracaso de un líder eclesiástico. La división en el hogar, la falta de apoyo de la esposa o la desobediencia de los hijos afectan negativamente el liderazgo. Se lamenta que las empresas no siempre consideren estos aspectos al contratar líderes. Impacto general de las dinámicas familiares: se mencionan los efectos de las dinámicas familiares en la salud, el bienestar, las relaciones, la autopercepción y las habilidades sociales de una persona, lo que indirectamente influye en su capacidad de liderazgo. Conclusión: liderazgo con humildad y servicio. El pasaje concluye planteando la pregunta de si tenemos lo que se necesita para ser grandes líderes. Al analizar ejemplos bíblicos como David y Salomón, se muestra cómo las dinámicas familiares problemáticas afectaron negativamente su liderazgo. En contraste, Moisés se benefició del sabio consejo de su suegro. La clave para un liderazgo exitoso se presenta en la humildad y el servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien, al lavar los pies de sus discípulos, demostró la importancia de servir antes de ser exaltado. El llamado final es a ser colaboradores y servidores, recordando el ejemplo de Cristo como modelo supremo de liderazgo a través de la humildad. Primera de Timoteo capítulo 3. Es importante reconocer que si alguno aspira al cargo de obispo, desea una obra excelente. Por tanto,
Es necesario que el obispo sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No debe ser dado al vino ni violento, sino amable, apacible, no avaro. Debe gobernar bien su propia casa, teniendo a sus hijos en sujeción con toda dignidad, pues si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Asimismo, es preciso que los diáconos sean honrados, no de lengua doble, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ministren, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honradas, no maldicientes, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que desempeñan bien el oficio de diácono, adquieren para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto, pero si tardare, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este texto ofrece una reflexión profunda sobre las cualidades del liderazgo según el pasaje de 1 de Timoteo 3, contrastando las exigencias del mundo empresarial con los requisitos divinos para los líderes en la Iglesia. A continuación, se desglosan las ideas principales y se analiza el contenido. Introducción: el perfil del líder según el mundo y la Biblia. Comparación inicial: el texto comienza planteando una pregunta esencial sobre lo que constituye un buen líder, haciendo una comparación entre los criterios del ámbito empresarial y los establecidos en el contexto eclesiástico. Diferencias clave se destaca que, mientras las empresas buscan habilidades como la autoconciencia y la inteligencia emocional, las Escrituras se centran más en la vida personal y familiar del líder. Esto sugiere que el carácter y la integridad son elementos fundamentales en el liderazgo espiritual. Cuerpo: desglosando los requisitos del liderazgo bíblico. 1. Definición del obispo. Terminología: se explica el término obispo, del griego episkapos, situando su rol como supervisor espiritual. Responsabilidades: las funciones mencionadas equiparan al obispo con un líder administrativo en el ámbito secular, destacando su papel activo en la comunidad. 2. Requisitos del obispo, 1 de Timoteo 3, 2-7. Lista de cualidades: se presentan diversas virtudes que un líder debe poseer, como ser intachable, moderado, sensato, hospitalario, y capaz de enseñar. Cada uno de estos rasgos no solo es fundamental para el liderazgo, sino que también refleja un compromiso moral y ético. Importancia de la dinámica familiar: se enfatiza que la salud y la unidad familiar son cruciales para el liderazgo. Aquí se plantea que las tensiones familiares pueden afectar negativamente la capacidad de liderar eficazmente. 3. Impacto general de las dinámicas familiares. Relaciones y autopercepción la conexión entre la familia y la capacidad de liderazgo resalta la importancia de un entorno saludable en el hogar, sugiriendo que las dinámicas familiares tienen un efecto en la salud emocional y en las habilidades interpersonales. Conclusión: liderazgo con humildad y servicio. Reflexión final sobre ejemplos bíblicos. El texto utiliza ejemplos de figuras bíblicas como David, Salomón y Moisés para ilustrar cómo las relaciones familiares pueden influir en el liderazgo. La inclusión de Moisés y su relación con su suegro muestra que buscar consejo puede ser un indicador de sabiduría. Liderazgo servicial. La conclusión subraya la importancia de liderar con humildad y un espíritu de servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús. Esto refuerza el concepto de que el verdadero liderazgo no busca la exaltación personal, sino el bienestar de los demás. Análisis general. Este texto ofrece una perspectiva clara y constructiva sobre el liderazgo desde una perspectiva cristiana, enfocándose en la integridad personal y la responsabilidad familiar como pilares fundamentales. Resalta que, aunque las habilidades prácticas son valoradas en el mundo empresarial, el liderazgo espiritual exige un enfoque más profundo en el carácter y la ética, lo que puede no ser tan evidente en otros contextos. La propuesta de un liderazgo basado en el servicio y la humildad, inspirado por el ejemplo de Jesucristo, resulta relevante y motivadora,
especialmente en un tiempo donde a menudo se valora el poder y la autoridad. En resumen, este análisis invita a los aspirantes a líderes a reflexionar sobre su propia vida y sus relaciones, asegurándose de que están en alineación con los principios divinos. ¿Estás siendo considerado para un puesto de liderazgo en una organización prestigiosa? ¿Sientes el peso de esa posibilidad, la emoción de la oportunidad? ¿Es natural cuestionarse, ¿estaré a la altura? ¿Tendré lo que se necesita para guiar a otros hacia el éxito? ¿Te preguntas cuál es el perfil ideal para ese puesto, las cualidades que te convertirán en un faro para tu equipo? Hoy, vamos a explorar juntos un camino hacia el liderazgo efectivo. Exploraremos las cualidades de los grandes líderes según la inteligencia artificial de Google, una herramienta poderosa que nos ofrece una visión profunda del mundo profesional. Pero no nos detendremos ahí. Compararemos estos conocimientos con la sabiduría eterna, con las enseñanzas de Primera de Timoteo 3, un texto que ha guiado a líderes durante siglos. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento, un análisis profundo de las características que definen a un verdadero líder. Juntos descubriremos si tienes lo que se necesita para inspirar, guiar y alcanzar el éxito en conjunto. La comunicación efectiva es el puente que conecta la visión de un líder con la acción de su equipo. La inteligencia artificial de Google reconoce la comunicación clara y eficiente como un pilar fundamental del liderazgo, permitiéndoles transmitir ideas, objetivos y estrategias de manera concisa e inspiradora. Un líder que se comunica con claridad, escucha con atención y se asegura de que su mensaje sea comprendido, construye confianza y fomenta un ambiente de colaboración. Primera de Timoteo 3:2 sostiene que un líder debe ser apto para enseñar. Esta aptitud trasciende la mera transmisión de información. Implica la capacidad de inspirar, motivar y guiar a través de la palabra. Un líder que domina la comunicación no solo dirige, sino que también enseña, comparte su sabiduría y empodera a su equipo para alcanzar su máximo potencial. Un líder efectivo entiende que no puede, ni debe, hacerlo todo solo. La delegación, según la inteligencia artificial de Google, es una habilidad crucial que permite a los líderes enfocarse en la estrategia general, confiando tareas específicas a miembros talentosos de su equipo. Esta confianza no solo libera tiempo y energía al líder, sino que también empodera a su equipo, fomentando el crecimiento, la responsabilidad y el sentido de pertenencia. En Primera de Timoteo 3:5 se destaca la importancia de que un líder sepa gobernar bien su casa. Esta analogía se extiende al ámbito profesional, donde delegar eficazmente equivale a gobernar con sabiduría, asignando responsabilidades de acuerdo a las habilidades y talentos de cada miembro del equipo. Así, el líder se convierte en un mentor que impulsa el crecimiento y el éxito colectivo. Un equipo motivado es un equipo imparable. La inteligencia artificial de Google señala la capacidad de motivar como un factor determinante en el éxito de un líder. Un líder inspirador no solo establece metas, sino que también despierta en su equipo la pasión, el compromiso y la determinación para alcanzarlas. A través del reconocimiento, el estímulo constante y la creación de un ambiente de trabajo positivo, un líder enciende la llama del esfuerzo conjunto. Primera de Timoteo 3:2 menciona que un líder debe ser sobrio. Más allá de su significado literal, la sobriedad en este contexto se refiere a la templanza, al equilibrio emocional que le permite al líder mantener la calma en la adversidad, transmitir confianza a su equipo e inspirar un espíritu de perseverancia, incluso en los momentos más desafiantes. Capítulo 4. Pensamiento estratégico. Navegando hacia el futuro con visión clara. En un mundo empresarial en constante cambio, la capacidad de pensar estratégicamente es esencial. La inteligencia artificial de Google reconoce esta cualidad como indispensable para anticipar tendencias, identificar oportunidades y tomar decisiones acertadas que guiarán al equipo hacia el éxito a largo plazo. Un líder estratégico es un visionario que observa el panorama completo, analiza los desafíos con objetividad y traza un rumbo claro hacia el futuro. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, enfatiza la importancia de que un líder gobierne bien sus hijos. En el contexto profesional,
Esto se traduce en la capacidad de guiar y desarrollar el talento dentro de su equipo. Un líder estratégico no solo planifica para el futuro, sino que también invierte en el desarrollo de su equipo, preparándolos para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que deparará el futuro. Capítulo 5. Adaptabilidad. Abrazando el cambio como motor de crecimiento. Vivimos en un mundo en constante evolución, donde la adaptabilidad se ha convertido en una cualidad esencial para el éxito. La inteligencia artificial de Google destaca la importancia de que los líderes sean flexibles, capaces de ajustarse a nuevas realidades y aprovechar las oportunidades que surgen del cambio. Un líder adaptable no se aferra a métodos obsoletos, sino que se mantiene abierto a nuevas ideas y fomenta una cultura de aprendizaje continuo dentro de su equipo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, nos recuerda que un líder debe ser hospedador, es decir, aquel que recibe y acoge a otros con generosidad. En el ámbito profesional, esta cualidad se traduce en la capacidad de adaptarse a las necesidades de un equipo diverso, valorando las diferentes perspectivas y creando un ambiente inclusivo donde todos se sientan valorados y motivados a contribuir. Capítulo 6. Respeto. La base de la confianza y el alto rendimiento. El respeto es la piedra angular sobre la que se construye un equipo sólido y altamente efectivo. La inteligencia artificial de Google identifica el respeto como un elemento clave para generar confianza, fomentar la comunicación abierta y crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Un líder que trata a su equipo con respeto, reconociendo su valor individual y sus contribuciones, inspira lealtad y un profundo compromiso con los objetivos comunes. Primera de Timoteo. Capítulo 3, versículo 3, nos dice que un líder debe ser respetable. Esta palabra va más allá de simplemente inspirar respeto, implica un comportamiento intachable, una integridad a prueba de fuego que sirva de ejemplo para su equipo. Un líder respetable es aquel que actúa con ética, honestidad y transparencia, convirtiéndose en un modelo a seguir para todos. Capítulo 7. Innovación. Impulsando la creatividad y el crecimiento continuo. La innovación es el motor que impulsa el crecimiento y la adaptación en un mundo en constante cambio. La inteligencia artificial de Google destaca la importancia de que los líderes fomenten una cultura de innovación dentro de sus equipos, incentivando la creatividad, la generación de ideas y la búsqueda de soluciones novedosas a los desafíos. Un líder que promueve la innovación crea un ambiente donde se valora la curiosidad, se celebra la experimentación y se aprende tanto de los éxitos como de los errores. Primera de Timoteo 3, 6 nos advierte que un líder no debe ser recién convertido, es decir, debe tener la experiencia y la madurez necesarias para guiar con sabiduría. En el contexto de la innovación, esto implica la capacidad de evaluar los riesgos, tomar decisiones informadas y guiar al equipo hacia soluciones creativas que sean a la vez efectivas y sostenibles. Capítulo 8. Escucha. El poder de la atención plena y la empatía. La capacidad de escuchar de manera activa es una de las habilidades más poderosas que un líder puede desarrollar. La inteligencia artificial de Google reconoce que los líderes eficaces son excelentes escuchas, capaces de prestar atención plena a sus equipos, comprender sus perspectivas, necesidades y preocupaciones. La escucha activa va más allá de simplemente oír palabras. Implica prestar atención al lenguaje corporal, identificar las emociones y demostrar empatía genuina hacia el interlocutor. Primera de Timoteo 3. 2 menciona que un líder debe ser irreprensible. Esta cualidad se extiende a la forma en que un líder se comunica y escucha. Un líder irreprensible es aquel que escucha con atención, sin prejuicios ni interrupciones, creando un espacio seguro para que su equipo se sienta escuchado y comprendido. Capítulo 9. Resolución de conflictos. Transformando desafíos en oportunidades. Los conflictos son inevitables en cualquier equipo de trabajo. La inteligencia artificial de Google identifica la capacidad de resolver conflictos de manera efectiva como una habilidad esencial para los líderes. Un líder efectivo no evita los conflictos, sino que los aborda de manera proactiva,
creando un espacio seguro para el diálogo y la búsqueda de soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. La clave reside en escuchar con empatía, identificar los intereses subyacentes y guiar al equipo hacia un consenso que fortalezca las relaciones y el compromiso con los objetivos comunes. Primera de Timoteo 3 nos dice que un líder debe ser no pendenciero. Esta cualidad se traduce en la capacidad de mantener la calma en situaciones tensas, evitar la agresividad y buscar soluciones pacíficas a los desacuerdos. Un líder que resuelve los conflictos de manera constructiva se convierte en un mediador imparcial, guiando al equipo hacia la reconciliación y el fortalecimiento de los lazos que los unen. Al reflexionar sobre las cualidades que hemos explorado, es importante recordar que el liderazgo no se trata de un título o una posición, sino de un llamado al servicio y a la transformación. Las dinámicas familiares, nuestras experiencias personales y nuestros valores moldean nuestra forma de liderar. ¿Tienes lo que se necesita para ser un gran líder? La respuesta reside en tu compromiso con el crecimiento personal, la búsqueda constante de la excelencia y el deseo genuino de servir a los demás. Recuerda que el liderazgo comienza con el servicio y la humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dijo: "El que quiera ser el primero, será esclavo de todos". Marcos 10:44. Un verdadero líder no busca ser servido, sino servir, empoderando a su equipo para que alcance su máximo potencial, y dejando un legado de impacto positivo en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento del liderazgo. Esperamos que estas reflexiones te inspiren a desarrollar tu pleno potencial como líder y a impactar positivamente el mundo que te rodea. Queremos agradecer a todos los que hicieron posible este material y les dejamos con la parte final de nuestro programa. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.